Muy buenas tardes. El tema que voy a exponer es quizá uno de los temas más candentes que hay en el momento. Nos llevamos una sorpresa tremenda cuando vimos el proyecto de reformas a la ley hace unos meses y nos quedamos sorprendidos de las implicaciones que tenía en el tema tremendo de la huelga. ¿Por qué? Porque se establecía que de no llegar a un arreglo en 30 días las partes, se sometería al arbitraje la huelga para ser resuelta por las juntas de conciliación y arbitraje. Nosotros, los que amamos al derecho del trabajo y que hemos caminado mucho tiempo en la cátedra impartiendo los conocimientos del derecho del trabajo, vimos con horror que se desapareciera prácticamente el derecho de huelga. Entonces, ha sido una preocupación de el movimiento obrero y de las huestes de izquierda por oponerse a este principio que querían echar a andar con la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Cuando impartimos la clase de Derecho del Trabajo y nos hacemos referencia a los hechos históricos que dieron origen a la huelga, recordamos con dolor que quizá fue uno de los derechos que más le costó al proletariado conquistar. Millares de personas perdieron la vida antes de que fuera esto una realidad. Por esa razón nos provoca una sorpresa, una estupefacción de que se quiera limitar al derecho de huelga a 30 días. Sabemos, por razones históricas, que siempre ha sido la huelga la institución que más han querido destruir en estos 100 años que lleva regulada dentro de la Constitución. Es un verdadero reto para las autoridades buscar la forma de destruir el principio de la huelga, implantándole una reglamentación complicada para que no puedan ejercerla. Lo vimos en la legislación burocrática. En la legislación burocrática nos dimos cuenta que habían regulado el derecho de huelga a través de una serie de requisitos imposibles de llenar. Decía la ley burocrática, o dice todavía porque no se le ha modificado, que los trabajadores solamente podrán emplazar a huelga cuando en forma sistemática y general se violen todos los derechos de los trabajadores en una dependencia. Esto no ha sucedido nunca. Esto es imposible considerar que pueda suceder
Por esa razón, cuando vemos la legislación burocrática, hasta nos burlamos de ella diciendo que el derecho de huelga para los trabajadores burócratas no existe. Los burócratas se han concientizado de eso y han llegado a utilizar medios de facto, como son paros en el sindicato que está muy en boga también de la educación, que se van a paros en forma generalizada y sistemática a través de sus peticiones que vienen de aumento de salario, dejan de trabajar lisa y llanamente y los gobiernos siguen pagando los salarios de esos trabajadores para no entrar en un conflicto violento con ellos. La huelga, para nosotros, los que estamos en el apartado A, representa el camino más importante para conquistar prestaciones, mejores salarios y mejores condiciones de trabajo. Y por tal motivo consideramos que el derecho de huelga no debe de ser tocado, que el derecho de huelga debe ser un derecho respetado y que es el único camino que tiene el proletariado para poder conquistar sus derechos. Con esta breve introducción voy a pedirle a don Julio Ismael que tenga la bondad de leer el orden de las personas que van a pasar a exponer. Gracias, doctor Jori. Le vamos a hacer el uso de la palabra como primer ponente de este panel al doctor Arturo Martínez y González, que tiene los siguientes merecimientos. Es doctor en Derecho Laboral, grado obtenido con mención honorífica. Es maestro en Derecho Laboral y licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Fundador del despacho Arturo Martínez y González, Sociedad Civil. Hasta la fecha, despacho de consultoría y litigio laboral para la atención de asuntos empresariales, y su actual cargo es el de director general. Abogado postulante ante las juntas de conciliación y arbitraje de 1964 a la fecha. Académico de la Academia Mexicana de Derecho Internacional, académico de número de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo, miembro del Instituto de Derecho del Trabajo del Mercosur. Presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, filial México en el año 98 al 2002. Presidente internacional de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 2001-2004. Así como profesor visitante en diversas universidades de toda Iberoamérica, doctor honoris causa en Humanidades por la Universidad Paulo Freire de Nicaragua. Adelante, mi distinguido doctor Arturo, nomás recordarle el tiempo con el que contamos, que son de 15 minutos. Sí, como no, muchas gracias. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Realmente me siento muy complacido de estar aquí con todos ustedes, agradeciendo a los organizadores de este magno evento, en forma especial al gobierno del estado de Chihuahua, a la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo, representada por el maestro Jori Robaina, y también de la Asociación Iberoamericana de Juristas de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, representada por el doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno. Me uno a las palabras introductorias que en esta materia acaba de exponer un perito en la materia,
desde hace muchos años, como es el maestro Jory Robaina. Efectivamente, no es posible que en una iniciativa preferente se quiera reformar, adicionar y derogar más de 400 artículos de nuestra Ley Federal del Trabajo. Así como a mí me están dando 15 minutos, a los legisladores les están dando 30 días para poder resolver en una Cámara y luego en la otra, cuando realmente lo que se requiere es un consenso general, una representación general en un estudio tan importante como es la legislación laboral. Estamos ciertos de que debe de haber una reforma. Estamos ciertos de que el derecho del trabajo es un derecho dinámico, no es estático, y que debe cambiarse de acuerdo a los aspectos sociales, políticos, económicos de un país. México no es el mismo de 1970. México no es el mismo de 1980 con las reformas. Sin embargo, no es posible realmente que nos manden una iniciativa que ni siquiera la han podido leer debidamente nuestros legisladores. Tan es así que hay muchos artículos que pasaron prácticamente de noche por la Cámara de Diputados. Y la misma suerte seguirá posiblemente en la Cámara de Senadores. Prueba de ello, por ejemplo, es el artículo 395 de la ley, que habla de la cláusula de exclusión. Se deroga. La minuta de los diputados, donde se aprueba en lo general en lo particular, se habla de que ese artículo queda derogado. Aunque en los considerandos de la iniciativa se hable que solamente el primer párrafo y no el segundo. Yo me pregunto, ¿todos estamos de acuerdo en que este tipo de cláusulas son contrarias a la Constitución? Pero la pregunta que yo les hago es, ¿están preparadas las organizaciones sindicales para derogar este tipo de cláusula? Son cláusulas de fuerza sindical. Ustedes imagínense que en un sindicato nacional muy importante, de un día a otro, renuncien la totalidad de los trabajadores a seguir perteneciendo a la organización titular del contrato colectivo de trabajo. ¿Qué sucede? Ahí se los dejo tarea porque se va a pulverizar, se puede pulverizar las organizaciones sindicales. Y se rasgan las vestiduras con la cuestión de la rendición de cuentas, de una serie de cuestiones que ya están en la ley. La ley habla que tienen que rendir cuentas cada 6 meses. Ahora, obviamente que creemos que fue una situación un tanto especial para poder negociar la cuestión de los sindicatos con la cuestión de la flexibilidad de las relaciones laborales. Pero en fin, yo quisiera hablar de la cuestión del tema que nos está ocupando, que es la huelga en la cultura laboral de hoy y del futuro. Brevemente, porque tenemos muy poco tiempo, yo considero que es importante ver lo que entendemos por cultura. Y de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es el conjunto de modo de vida, costumbres y conocimiento y grado científico, industrial, en una época, en un grupo social, etcétera. En virtud de lo que acabo de manifestar, tanto en nuestro país como en otros, debemos señalar el desarrollo de la huelga que puede sufrir en nuestro país. Obviamente que nos tendremos que remitir primeramente al concepto de huelga. ¿Sí? La huelga se ha dicho que es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Yo agregaría algunas cuestiones extras en cuanto a esta definición y diría yo que es la suspensión legal
y temporal del trabajo llevada a cabo en forma concertada y pacífica por una coalición de trabajadores una vez agotada la conciliación. La huelga implica una suspensión de labores. La huelga debe ser legal, es decir, esto quiere decir que se deben cumplir ciertos requisitos que la ley secundaria establece para la procedencia de este instituto. Aquí hay una gran discusión, porque el constituyente del 17, en el artículo 123 de nuestra Constitución política, que fue la primera en insertar como garantía social los derechos de los trabajadores en el mundo, establece el derecho de huelga lisa y llanamente, es decir, de una manera absoluta. Aquí la pregunta que nos haríamos es: ¿existen derechos absolutos? De acuerdo con lo anterior, me gustaría hablar un poquito de lo que el doctor y gran amigo Mario Pasco Cosmópolis estima al respecto. En una conferencia magistral que dio en Lisboa, Portugal, acerca de la huelga, él afirma: la huelga no es un derecho absoluto, ninguno lo es. Su ejercicio, para ser socialmente legítimo, debe respetar y garantizar ciertos derechos básicos del hombre, que entre otros está la vida, la salud, la seguridad y la tranquilidad ciudadana. Somos de la opinión que la huelga efectivamente no puede representar un derecho absoluto que no pueda ser regulado, por lo que su ejercicio debe ser concertado para ser socialmente legítimo. Lo anterior obviamente no implica que este derecho fundamental se fracture y se demerite. Estamos convencidos de su ejercicio. Para nosotros, el derecho de huelga, desde el punto de vista colectivo, es un derecho equilibrador como ningún otro. De ahí que tenemos que respetarlo. Ahora bien, desafortunadamente, la huelga, en cuanto a su titularidad, es de conocimiento general y casi todos los países se inclinan que el titular de este derecho es la coalición de los trabajadores. Aquel acuerdo temporal llevado a cabo por un grupo de trabajadores para la defensa de sus intereses comunes. Sin embargo, la cuestión de la titularidad y la cuestión de la coalición, en una reforma, porque la huelga ha sido intocada en su artículo 123 desde 1917, y en la ley secundaria, que yo recuerde, son pocas las modificaciones que ha tenido este derecho. Uno muy importante fue en 1980, 1 de mayo de 1980, donde se estableció un artículo que desde mi punto de vista viene a ser nefasto para el derecho de coalición. Anteriormente a estas reformas de la Ley Federal del Trabajo, existía lo que denominábamos la huelga constitucional. La ley establece el derecho la Constitución establece el derecho de asociación profesional, el derecho de los empresarios y de los trabajadores a la huelga y al paro respectivamente, sin restricción alguna. Y sin embargo, este artículo 923 tiene dos aspectos desde nuestro punto de vista fundamentales que acaban con esto. Se establece en ese artículo que se dará trámite única y exclusivamente a aquellos emplazamientos de huelga que provengan del sindicato titular del contrato colectivo de trabajo. Adiós a la coalición, adiós a las huelgas constitucionales que nosotros vivimos en los años 70.
Ahora solamente se admite por parte del titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje los emplazamientos a huelga formulados por el sindicato emplazante, el sindicato titular del contrato colectivo de trabajo. Y por si fuera poco, se le da atribuciones al titular de la Junta de Conciliación de calificar el movimiento de huelga a priori. Realmente son facultades que no vemos, por ejemplo, en el Distrito Federal ni en el reglamento de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ni en el reglamento de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Son atributos que el titular no debe tener. Otro aspecto que ha desnaturalizado el derecho de huelga lo es, sin lugar a duda, lo que acaba de manifestar uno de los más grandes pensadores de este derecho que existe en México, que es el maestro Guillermo Jory Robaina, al hablar él de la huelga burocrática, que viene a ser una quimera, un sueño para miles y miles y miles de trabajadores al servicio del Estado. ¿Por qué? Porque porque el apartado B del 123 habla, como él lo dijo, de que se deben violar de forma general y sistemática los derechos consignados en esa fracción, cosa que es imposible. Pero además, también por si fuera poco, el titular del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que es una autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales, diría Fixamudio, tiene facultades legales, de acuerdo a la ley burocrática, de calificar de legal o ilegal la huelga a priori. Nosotros somos de la opinión que en este aspecto el derecho de huelga debe llevarse de acuerdo al procedimiento del apartado A del 123 de aplicación supletoria. Y entonces sí, los trabajadores al servicio del Estado tendrían derecho de suspender las labores en caso de que sus peticiones no sean satisfechas y no llegar a los extremos de paro, que realmente es una suspensión ilegal de labores. Ese es otro punto de vista que habla de la desnaturalización de la huelga. Sé que posteriormente a nosotros viene una persona de la Organización Internacional de Trabajo, pero también la Organización Internacional de Trabajo, con todo respeto, y siendo la organización más importante en materia laboral, ha llegado también en cierto aspecto a desnaturalizar el derecho a huelga, y es comprensible. ¿Por qué? Porque no hay un convenio, no hay un solo convenio de la OIT que nos hable sobre los lineamientos de la huelga. Hay un convenio por ahí de los trabajos forzosos en donde habla algo de la huelga, pero solamente un artículo en donde se prohíbe, etcétera. Pero lo que estoy diciendo es, no hay un convenio donde se den un marco de lineamientos generales de este derecho fundamental, de este derecho equilibrador. Y no se hace porque es un tema muy importante y creo que se lo están dejando a cada país que lo regule a su manera particular. Sin embargo, lo que es la Comisión de Expertos y la libertad, la Comisión de Libertad Sindical, el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos sí hablan sobre las huelgas, pero sobre todo sobre las huelgas en los servicios públicos y sobre las huelgas en los derechos públicos esenciales. Importante es otra de las formas depredadoras de este derecho que en México se hace de forma regular, que es la requisa administrativa. En empresas que prestan servicios públicos y sobre todo aquellas que prestan servicios públicos esenciales, cuando se anuncia un movimiento de huelga, creo que ya me va a llegar la guillotina, ¿sí? Cuando se anuncia un movimiento de huelga, el Ejecutivo Federal
interviene la empresa nombrando un administrador y las labores no se suspenden. ¿Qué caso tiene? ¿Qué caso tiene en un momento dado, sí, el tener emplazamientos a huelga cuando el Ejecutivo Federal va a decretar la requisa? Y esto lo vemos desde hace muchísimos años, sobre todo en las empresas de aviación, de electricidad, telefonía, etcétera, etcétera. Las más recientes son las dos del Sindicato Mexicano de Electricistas, del SME, que no llegaron a estallar la huelga, pero sí se decretó en el diario oficial la requisa. No se llevó a cabo porque se llegó a un arreglo horas antes. Y hablando del SME, nada más, entre paréntesis, quiero decir que los trabajadores del SME acaban de ganar el día de antier su amparo, en donde se reconoce a la Comisión Federal de Electricidad como patrón sustituto de 19,800 trabajadores aproximadamente, los cuales tendrán que ser jubilados o tendrán que ser reinstalados con el pago de sus salarios caídos. Tenemos para mucho, pero desafortunadamente pues me llegó la guillotina y realmente pues existen muchísimos temas. Nada más, y con esto concluyo, en la cuestión de los servicios públicos y en la cuestión de los servicios públicos esenciales, es una propuesta nuestra, debe existir un comité de arbitraje de huelga que dependa del Poder Judicial, es la puntita del iceberg, y que determine cuáles son los servicios públicos y que determine cuáles son los servicios públicos esenciales. ¿Por qué? Porque en los servicios públicos no se puede suspender. Por más sagrados que sean los derechos de un grupo de trabajadores, es más sagrado el derecho de la colectividad. Entonces las labores no se deben de suspender, pero sí debe de existir servicios mínimos, que no hay que confundirlos con los servicios de emergencia que nosotros tenemos en la actualidad o conocemos en la actualidad. Por un lado. Y por otro lado también este comité debe establecer cuáles son los servicios públicos esenciales en los cuales, desde mi punto de vista, no debe existir una huelga. Y estoy de acuerdo con la OIT en ese sentido. Aquellos cuya suspensión puedan afectar la vida, la libertad, la salud de un grupo o de todos los trabajadores. Termino reiterando el agradecimiento a los organizadores de este magno evento, a los compañeros universitarios aquí presentes, a los ponentes nacionales y no nacionales que han venido a esta preciosa ciudad de Chihuahua, y quiero expresar mi gratitud por la invitación que nos han hecho, y estaremos aquí cuantas veces nos llamen, ya que es un estado al que queremos entrañablemente. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos distingue con su presencia como ponente especializada en la materia la doctora María Teresa Guerra, profesora e investigadora de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa durante más de 28 años, directora del Centro de Investigaciones Jurídicas de la misma facultad, especialista en materia de amparo, litigante desde 1991 a la fecha, tiene un postdoctorado en la Universidad de Arizona y además es investigadora nacional del SNI. Adelante, doctora. Muy buenas tardes. Pues empezamos todos con el ritual, pero es obligado, la verdad. Primero, me da mucho gusto estar aquí. Me siento parte de este estado, soy del estado de Sinaloa, un estado que colinda y que comparte una bella frontera muy natural. La sierra de Chihuahua y Sinaloa es admirada no solamente por los habitantes de este país, sino por los extranjeros. Y agradezco sobre todo la oportunidad de compartir con tanta gente, que comparta con nosotros también
las inquietudes por el futuro del derecho del trabajo. Agradezco a los organizadores que me brinden esta oportunidad, al doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, que siempre me tenga presente para estar aquí intercambiando estas opiniones, al maestro Jori también, que me da gusto verlo, que siga tan saludable y tan inquieto y comprometido con el tema laboral como siempre, y a todos los integrantes de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo. Y sobre todo a ustedes, porque entiendo que estar todo el día debatiendo el mismo tema puede ser cansado, así que gracias por estar y acompañarnos esta tarde. Decirles, el gran dilema en el mundo es cómo encontrar el punto medio, cómo encontrar el equilibrio. Por la mañana estuvimos escuchando expositores que nos hablaban de la ética de las empresas. A veces siento que lo que prevalece en muchas empresas es la falta de ética, porque el gran dilema del derecho del trabajo es cómo encontrar ese equilibrio que no dé lugar a que la voracidad que se despierta en aquellos empresarios que empiezan a acumular riqueza se convierta en una socialización del empleo precario. ¿Y cómo hacerle para que las conquistas del trabajo no se conviertan en una irresponsabilidad del trabajador? Cada vez más se nos dice que si defendemos la figura del derecho colectivo del trabajo, es decir, si defendemos la huelga, el sindicalismo y el contrato colectivo, pertenecemos a una generación del pasado, porque los desafíos del mundo del trabajo hoy no corresponden a ese espíritu colectivo del derecho del trabajo. ¿Qué tan cierto es esto que se repite tan frecuentemente y que nos coloca en calidad de defensores de figuras que se supone la modernidad ha rebasado, la tecnología ha rebasado, los medios de comunicación y las nuevas formas de producción han rebasado? Quiero decirles, en 1916 en México se realizaron 250 huelgas, con una población que correspondía aproximadamente el 10% de la población que tiene actualmente el país. Con una proporción del 10% de la población actual, en 1916 se realizaron 20 veces más huelgas que las que se han hecho en los últimos años. Huelgas estalladas en los últimos años en este país, pues cada vez son menos. Ahorita vamos a comentar qué es lo que hace que ya no haya huelgas y decir algo. Yo creo que las huelgas es el extremo. Nadie queremos que se llegue a eso. La huelga siempre, más allá del mundo laboral, ha sido un medio de presión, precisamente en el caso de materia del trabajo. Este mundo de presión puede trascender al derecho del trabajo. Hay huelgas de los estudiantes sin que sean trabajadores, exigiendo algunos derechos como estudiantes. Puede haber huelgas en otros campos que no necesariamente es el campo del trabajo, pero nos estamos ocupando del derecho a huelga, que es regulado por la Ley Federal del Trabajo y que antes fue incluido en 1917 en el artículo 123. ¿Qué es en las últimas fechas lo que ha limitado el derecho de huelga? La persona que me antecedió lo comentaba. Para 1980, en la década de los 80 en México se realizaron un poco más de 1,200 huelgas en la década de los 80. Del 2000 al 2012 se han realizado 30%, en 12 años, 30% de las huelgas estalladas en toda la década 1980-1989. A partir de la firma del Tratado de Libre Comercio, que se empieza a globalizar la economía de este país, que empiezan a buscarse las inversiones,
hay que recordar un poco que precisamente parte de la inquietud que tenían los inversionistas extranjeros cuando eran invitados a generar sus fuentes de empleo y empresas en México, era el marco que tenía México en materia de trabajo, que en teoría posibilita la constitución de un sindicato sin cortapisas y el ejercicio del derecho de huelga. Esto inquietaba a la clase empresarial y varias de las inquietudes que expresaron cuando estaban sentados en la firma del Tratado de Libre Comercio tenía que ver con ese derecho laboral que sentían les generaba la posibilidad de que se multiplicaran los sindicatos y se multiplicaran las huelgas. Ahorita lo comentaba con el diputado, lo que sucede en el derecho individual del trabajo, lo que pasa en el derecho individual del trabajo, afecta al derecho colectivo. Decirles en primer lugar, el derecho de huelga nunca ha sido un derecho de todos los trabajadores. Derecho de huelga es parte de la figura, es una figura del derecho colectivo del trabajo y está restringido su ejercicio a la existencia de una colectividad que emplace a huelga y que tenga el reconocimiento legal en un momento dado para que ese emplazamiento pueda seguir su trámite. Entonces, en un país como el nuestro, donde la tasa de sindicalización nunca ha rebasado el 35%, estamos hablando de un derecho que no tiene la mayoría de los trabajadores, que no tienen la formalidad para ejercer la mayoría de los trabajadores en este país. Decir que el derecho de huelga, el derecho de sindicalización y el derecho de contratación colectiva son figuras estrechamente vinculadas y lo que sucede con una de estas figuras impacta a las otras. Mario de la Cueva lo decía, el sindicato es el medio, el contrato colectivo es el objetivo, porque ¿qué significa el contrato colectivo? Significa centrar al empleador para negociar bilateralmente las condiciones de trabajo. Y la huelga es el recurso que se tiene en un momento dado si el empleador no se quiere centrar a firmar un contrato colectivo, si están desequilibradas las condiciones de trabajo, si las condiciones de trabajo son precarias, si no hay reparto de utilidades o incluso una huelga por solidaridad con otros movimientos. Esos son los objetivos de la huelga. En 1917 el constituyente trató de incluir a la huelga como un derecho de obreros y patrones. Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo en 1931 definió a la huelga como un derecho exclusivo de los trabajadores porque los empleadores tienen otros medios para hacer valer sus derechos. Pero me regreso a algo. Ahorita les decía yo, lo que sucede en el derecho individual impacta al derecho colectivo y ya hay problemas o esquemas, podemos decir, o respuestas que se han dado en el mundo del trabajo que van a afectar no solamente al sindicato, sino al ejercicio del derecho de huelga y a la negociación colectiva de trabajo. Decirles y adelantarles, estoy consciente de cómo ha prevalecido la corrupción en muchos de los sindicatos de este país. Estoy consciente de que no ha habido la democracia que debiera haber muchas veces en las organizaciones sindicales. Estoy consciente que muchos líderes sindicales han utilizado las dirigencias de los sindicatos para enriquecerse, para lucrar ellos y no extender los beneficios a los trabajadores. Esta es una realidad, pero hay otra realidad. En promedio, las prestaciones que tienen los trabajadores sindicalizados son superiores a las prestaciones que tienen los trabajadores que no tienen sindicatos. Las dos cosas son ciertas. El sindicato ha arrastrado corrupción, ha arrastrado vicios propios de la política y de cómo se ejerce la política en este país. Todo eso es verdad, porque a un empleador le resulta más barato controlar un líder sindical que repartir prestaciones a 500 trabajadores, porque a un gobierno le resulta más fácil manejar un líder corrupto que darle lo que merece los 500 o 1000 trabajadores. O sea, la corrupción del sindicalismo no es solamente obra o maldad en los líderes sindicales, es un problema de un sistema político que ha funcionado con este tipo de esquemas. Pero lo que también es real es que la mayoría de los centros de trabajo que tienen sindicatos, con todo y los males que acarrea el sindicalismo, tienen mejores prestaciones y nos podemos ir por sectores aún de sindicatos
altamente corrompidos. Porque ¿qué es lo que pasa en el mundo del trabajo? Desde 1977 a la fecha, los salarios están no solamente estancados, sino han retrocedido. A la fecha, lo que se ganaba en 1977 en capacidad de compra, con lo que se gana hoy, significa aproximadamente el 30%. O sea, el salario ha perdido más del 70% de su valor en un ambiente en el cual los sindicatos no han crecido, se ha desplomado el ejercicio del derecho de huelga y la negociación colectiva también se ha desarticulado. Y decía yo, lo que pasa en el derecho individual afecta al ejercicio del derecho de huelga. ¿Por qué? Ahorita comentaba el compañero la figura de la requisa. En 1980, uno de los gremios que más ejerció el derecho de huelga, 1986, 1984, 1987, 1988, fue Telmex. A todas estas huelgas, la respuesta que se le dio fue la requisa. Es decir, la intervención del Estado desde antes que estallara el movimiento de huelga. ¿En qué se fundamentan? Se fundamentan en leyes secundarias de telecomunicaciones, de la Ley General de Comunicación, para justificar el ejercicio de la requisa. La requisa, como se comentaba también, anula el derecho de huelga. Es quitarle los efectos de presión que tiene el derecho de huelga. Pasada esa modalidad de la requisa, o más bien conjuntamente con la requisa, empezó a utilizarse otra figura jurídica que la Ley Federal del Trabajo la permite para anular la huelga. ¿Cuál fue esta? Los conflictos colectivos de naturaleza económica. A partir precisamente en esta década de 1980, 1989, que hubo tantas huelgas en el país, empezó a explorarse con un apartado de la Ley Federal del Trabajo que tiene una visión empresarial que dice que las relaciones de trabajo, las relaciones en el trabajo pueden terminarse de manera colectiva por incosteabilidad de la empresa, por costos en lo que respecta a la fuerza de trabajo y por condiciones propias de la empresa. Eso fue lo que se hizo en un momento dado con Aeroméxico, se declaró que era una empresa incosteable, se suprimió su contrato colectivo de trabajo a través de un conflicto colectivo de naturaleza económica. Lo mismo pasó en la industria automotriz, lo mismo pasó en la industria minero-metalúrgica, donde movimientos de huelga que se habían estallado fueron paralizados porque, a pesar de que la Ley Federal del Trabajo dice que en el caso de un emplazamiento a huelga, los conflictos colectivos de naturaleza económica se suspenden, eso dice la Ley Federal del Trabajo, que cuando hay un conflicto colectivo de naturaleza económica, la huelga viene a suspender ese conflicto. La Corte, a pesar de esto, la Corte lo interpretó al revés. No tengo tiempo de leerles las tesis que traigo aquí, donde la Corte ha interpretado que los conflictos, que es al revés, el conflicto colectivo de naturaleza económica acaba con la huelga, o sea, la interpretación fue a la inversa de lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Y entiendo que tengo que ir un poquito más rápido. Otra figura, la figura de la subcontratación, que por cierto fue regulada ahora con la reforma aprobada por la Cámara de Diputados y que está en veremos en la Cámara de Senadores. En la medida, no son excluyentes jurídicamente la subcontratación con la huelga, pero sí tienen objetivos contrarios. Mientras que la huelga busca el equilibrio de los factores en la producción, mientras que la huelga busca garantizar el reparto de utilidades, mientras que la huelga puede ser incluso para solidarizarse con otro movimiento, la subcontratación busca eficientar el manejo de personal, pero también abaratar el costo de la fuerza de trabajo. Entonces, han crecido, son figuras jurídicas que han crecido a la inversa. A mayor subcontratación, menor tasa de sindicalización y menor ejercicio del derecho de huelga. Eso es lo que nos va a explicar por qué las estadísticas ahora nos hablan precisamente de un escaso ejercicio de la huelga. Decirles, antes del Tratado de Libre Comercio en este país, en 1983, se estallaron 230 huelgas. En 1984, 221.
En 1985, 125. En el 86, 312. Y así podemos llegar al año de 1995, ya con el Tratado de Libre Comercio, 96 huelgas estalladas en 1995. Si nos vamos a los últimos años, el periodo 2000, ¿cuántas huelgas estallaron en el país? 26 huelgas en el 2000, 2001, 35 huelgas, 2002, 45, el 2003, 44, 2004, 38, y así vamos a llegar a los últimos años. 2007, 28 huelgas, 2008, 21 huelgas, 2009, 19 huelgas, 2010, 11, 2011, 13, y lo que va del año hasta agosto. Esta es la estadística de la Secretaría del Trabajo, incluye todo el país. Decirles cuáles son las entidades que históricamente han concentrado más las huelgas. Son las entidades del centro del país, ahí se concentra casi el 60% de las huelgas estalladas. En otras palabras, al margen de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, por la vía del hecho, la huelga es un derecho que se ha venido cada vez más aniquilando. No hubiera problema si lo que viéramos en el mundo del trabajo es que se socializa un empleo decente y que se socializan condiciones de trabajo decente, pero es a la inversa. Vemos que en la medida en que disminuye el ejercicio del derecho de huelga, se extiende también la precariedad en el empleo. Desafortunadamente, como comentábamos, ese equilibrio que hemos visto, ¿qué es lo que prevalece actualmente en el mundo? El empleo precario, salarios precarios, que por cierto, nada de esto se abordó en la iniciativa de reforma. Como no se abordó la modernización de los tribunales del trabajo, paradójicamente lo único que se hace es abaratar el despido, flexibilizar el despido, sin revisar que muchas veces las juntas de conciliación solamente para una audiencia tardan alrededor de un año, que es el tope que se puso a los salarios vencidos. En fin, decirles, yo creo que no es moderno una relación de trabajo que deshumaniza. No puede ser modernidad una sociedad que en vez de que crezca el bienestar se disminuye. No puede ser el ejemplo a seguir que tengamos cada vez más condiciones de trabajo indecentes. En este país y en el mundo, desafortunadamente, ha venido creciendo la precariedad en el empleo y reformas como las que se acaban de hacer en nada contribuyen. El ejemplo que podemos voltear a ver es el ejemplo de España. La reforma que se tomó hoy, igual en Colombia, la reforma que se toma hoy en México, siempre vamos atrás, como en Chile cuando reformamos, les copiamos la ley del Seguro Social y veamos cómo está actualmente, no solamente el IMSS, como está el ISSSTE, en fin. Concluyo diciendo, la modernidad se construye sobre la base de la prosperidad y el mundo del trabajo tiene que pensar en que los trabajadores merecen calidad de vida y este mundo merece también menos injusticia y menos desigualdad. Gracias. Muy amable, doctora Teresa Guerra. Vamos a conceder el uso de la palabra a un distinguido jalisciense, el maestro Adalberto Ortega Solís, abogado y notario, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, con una especialidad en Derecho Laboral y Corporativo. Tiene una maestría en Derecho Administrativo por la Universidad de San Pablo CEU, Madrid, doctorando por la Universidad de San Pablo CEU de Madrid. Es vicepresidente del Consejo Económico y Social para el Desarrollo de la Competitividad del Estado de Jalisco, secretario de la Fundación de la Universidad de Guadalajara, presidente del Instituto Jalisciense de Investigaciones Jurídicas, Asociación Civil, presidente del Consejo Social General de la Universidad de Guadalajara, director de la División de Estudios Jurídicos, antigua Facultad de Derecho de la misma Universidad de Guadalajara. Nada más con la súplica de ajustarnos al tiempo necesario, que son 15 minutos. Adelante, maestro Adalberto. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecerle al doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno su invitación y obviamente al comité organizador y al gobierno de Chihuahua. Cuando escuchaba yo al maestro Jory Robaina y a los que me han antecedido en el uso de la palabra, pensaba yo que si el que mandó la iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo había estudiado Derecho, y más si había estudiado Derecho Laboral, porque no concibo
que a estas alturas del partido, además, hablemos de una manera y actuemos de otra. ¿A qué me refiero? El apotegma del gran benemérito de las Américas, el respeto al derecho ajeno es la paz, no lo veo en este momento. ¿Qué demonios tiene que hacer el gobierno para meterse en la vida interna de los sindicatos? ¿Qué no está en la Ley Federal del Trabajo ya establecida? ¿Cuál es el mecanismo y los requisitos que debe de tener un sindicato para que sea tomada la nota del mismo? ¿Por qué ahora queremos, entre comillas, democratizar a los sindicatos cuando los sindicatos tienen su vida interna, tienen su asamblea, que es la que decide qué van a hacer, si lo van a hacer o no lo van a hacer? Ya se dijo aquí hace unos momentos, si no fuera por los contratos colectivos de trabajo, no habría beneficios mayores para los trabajadores. Estaríamos hundidos, obviamente, en los salarios mínimos, que por cierto, lo hemos tomado como una fórmula mágica. Todo gira en torno, para pagar la prestación a los trabajadores, en torno del salario mínimo. ¿Por qué? ¿Por qué, si la ley de la oferta y la demanda es la que debe regir en un mercado laboral? Mucho se ha escrito sobre este apasionante tema de mayor actualidad, que es el de la huelga. Como abogado, y como todos ustedes que son abogados también, la visión del derecho laboral debe ser estratégica. Es decir, en la dirección de un asunto se debe asegurar que se toman las decisiones óptimas en cada momento. Este enfoque positivo es eminentemente realista. El derecho laboral debe ser una herramienta para el crecimiento económico de la sociedad, con trato digno a las personas. Una norma cuya realización es improbable aporta más a la injusticia que una regla menos bondadosa, pero de muy probable cumplimiento. Este compromiso entre el realismo jurídico y la equidad es un criterio fundamental para no ahogar en ideologías de cualquier color, de cualquier orientación, al derecho, con lo que se evita que sea un instrumento meramente declarativo, programático, bueno para el discurso, pero malo para propiciar el cambio y el bienestar. El tema de la huelga, esta visión estratégica de equilibrio, requiere asumir que el mejor entorno de trabajo es aquel en que la gente cuenta con un empleo remunerador, condiciones laborales adecuadas y en las que las empresas generen riqueza y ganancias. O sea, el mejor entorno en donde la gente trabaja y hay bienestar. En ese entorno es donde puede haber un desarrollo real de una sociedad. La obligación del empresario es generar riqueza, para que generando riqueza haya un desarrollo en todos los órdenes, porque los factores de la producción son elementos indispensables para la competitividad y para el desarrollo de una sociedad. Ahora bien, en el mundo hablamos de cuál es el presente y cuál es el futuro de la huelga. Pero ¿acaso no debemos recurrir a descorrer un poco el velo del tiempo para ubicarnos de dónde nació esta reacción de los obreros para unirse y buscar la contratación colectiva y después el derecho de huelga? Si hubieran leído la exposición de motivos de la ley de 31, por ejemplo, los que mandaron la iniciativa, verán que en esa exposición de motivos del presidente Ortiz Rubio, por cierto, dice la huelga para ser acto no solamente lícito desde el punto de vista de la represión, sino autorizado y protegido como un derecho por las autoridades, debe tener
por fin exclusivo el de armonizar los derechos del trabajador y del patrón, haber sido declarado por la mayoría de los trabajadores de una empresa cumpliendo los requisitos de forma establecidos por la ley. Pero tampoco han leído cuáles han sido las etapas del movimiento sindical, del movimiento obrero, mejor dicho. Estas 3 etapas de las eras. Primero, en la evolución de la huelga, la primera etapa, la era de la prohibición. O sea, cuando la huelga, la asociación profesional, o sea, el sindicato, era un delito. La segunda etapa, la era de la tolerancia. Se suprime en Inglaterra los delitos de asociación profesional y de la huelga. Y tercero, la era de la reglamentación legal de las instituciones. Costó tiempo y esfuerzos que la conciencia y el pensamiento universales reconocieran que la Declaración de los Derechos Sociales de 1917 había cambiado la ruta de la historia y las metas del derecho del trabajo. Sí, México fue el primero en elevar a norma constitucional los derechos de los trabajadores. Y uno muy importante, el derecho de huelga. Un derecho constitucional, que no se les olvide a nuestros legisladores, que no lo pueden tocar, tendrían que reformar la Constitución. Y para reformar la Constitución hay reglas muy claras. Primero, las 2/3 partes del Congreso. Y segundo, la mayoría de las legislaturas de los estados. Y ahí los quiero ver. Si nos olvidamos de la historia, nos olvidamos de lo que somos. Si nos olvidamos de lo que ha pasado en México, nos olvidamos de la realidad del movimiento obrero. Jean Baptiste Vico sostuvo que la historia es un retorno cíclico de las épocas. Con otras palabras, puede decirse que la sociedad tiene movimientos pendulares, va de un extremo a otro en un paso constante, en el que gradualmente llega esta gradualidad al límite y luego regresa en ese mismo ritmo al otro extremo. La dinámica laboral no escapa de ese movimiento pendular. Las huelgas de Cananea y de Río Blanco en 1906 y 1907 marcan la llegada del péndulo laboral al extremo derecho, propiciado por los abusos patronales de la época. Cuando el péndulo llegó al límite, estalló la Revolución Mexicana y el péndulo regresó violentamente a la izquierda. Desde 1917 a los años 70, el péndulo fue caminando de la izquierda al centro para comenzar su camino hacia la derecha. Hoy, que el outsourcing y los argumentos de productividad buscan descremar los derechos laborales, hay que recordar que la huelga es una manifestación social con independencia de la forma jurídica que revista. En su pasado está la proscripción, en su presente la regulación y en su futuro se encuentra el movimiento pendular que cada día se acerca más al peligroso extremo derecho con el riesgo de otro estallido social. Los movimientos obreros son consecuencia de factores económicos. Las leyes solo aspiran a darles cauce, pero cuando las normas son insuficientes, se desboca lo social. La prudencia en la política laboral radica en la comprensión de que la maximización de la utilidad no debe precarizar las condiciones de trabajo, porque incita a respuestas contrarias a la paz social por parte de los que solo tienen su fuerza de trabajo para conseguir sus medios de subsistencia. Cuando algunos, sin conocimiento de la realidad laboral, celebran como importante el ganar flexibilidad en los esquemas de contratación y limitar posibles alcances absurdos de los salarios caídos,
evidencian su incomprensión de la historia de las relaciones laborales. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla y desafortunadamente existe una clase acomodada, pero inculta, que desconoce el costo social de la pacificación de los factores de la producción. El equilibrio de las relaciones laborales no es un asunto de ideologías, es de sentido común, de saber el punto en que ya no se es conveniente extraer más de la fuerza de trabajo. El peor negocio es el que no se puede operar, y en los estallidos sociales es lo que suele suceder. ¿Cuál es el presente de la huelga? De incertidumbre en una gradualidad restrictiva. Las legislaciones y práctica jurídica limitan su ejercicio y complican su existencia. Pero un movimiento huelguista auténtico vive con independencia de lo que dictaminen las juntas de conciliación y arbitraje. Por ello, hay incertidumbre, porque las políticas de liberación del mercado tienen su opuesto en los intereses de la clase trabajadora, cuyo nivel de tolerancia es una incógnita. Ante esta incertidumbre del presente, el futuro de la huelga podría parecer de predicción imposible. Pero hay que recordar la frase de Albert Einstein sobre las armas de la Tercera Guerra Mundial. Las desconocía, pero sabía que la Cuarta Guerra se pelearía con palos y con piedras. Algo semejante puede decirse sobre el presente y futuro de la huelga. Su presente podría ser incierto, pero su futuro ciertamente será violento si no se guarda la prudencia en la regulación de las relaciones laborales. La justicia social no es una gracia de los poderosos frente a los débiles, es una garantía de su supervivencia. Por eso está la Constitución de 1917. Muchas gracias. Gracias, mi querido maestro Adalberto. Vamos ahora a darle el uso de la palabra a un brillante y connotado chihuahuense, el maestro Humberto Flores Salas, licenciado en Derecho por la propia Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, con una maestría en Derecho Social. Tiene un reconocimiento en su examen de maestría con mención honorífica, medalla al mérito por maestro académico por 40 años de antigüedad en la misma Universidad Autónoma de Chihuahua. Le fue otorgado un reconocimiento por 50 años de antigüedad en el mismo año 2010. Tiene alguna trayectoria y fue nombrado por la abogacía el decano del derecho, secretario del ayuntamiento de este municipio de Chihuahua, maestro de Derecho Colectivo en instituciones públicas y privadas. Le rogamos, maestro, también a sujetarnos al tiempo. Creo que ninguno de mis compañeros que nos estamos dirigiendo a ustedes vamos a diferir acerca de la gran institución del derecho del trabajo que es la huelga. Todos estamos de acuerdo en que esta institución debe de seguir, no debe de colocarle ninguna cortapisa como la que se presenta. Pero qué bueno que este Congreso se realiza al mismo tiempo en que en el Senado de la República se está revisando la iniciativa preferente que se mandó para reformar nuestra ley del trabajo. Es cierto que esa iniciativa tiene innumerables errores, dislates jurídicos, pero por la situación política de los partidos pudiera tener un fin que no podemos prever si se ponen de acuerdo dichos partidos políticos, como al parecer se está dando. Todos hemos dicho que la huelga está prevista en el artículo 123 de la Constitución. Efectivamente,
se pone como un derecho social de los trabajadores la huelga, pero en la Constitución, en el 123, no nos da ninguna definición de lo que es la huelga, no da ninguna reglamentación para la huelga. Cuando se dan facultades a los estados para que dicten sus leyes de trabajo, nuestro estado, el estado de Chihuahua, dictó en 1922 una ley de trabajo, y en esta ley de trabajo fue acorde sus principios con lo establecido en el 123. No se hizo una reglamentación, un procedimiento para estallar la huelga, simplemente el acuerdo de la Asamblea notificar a la presidencia municipal y al órgano jurisdiccional si lo había. ¿Qué es esto? Que tal vez la huelga constitucional que se revivió en los 70s por los sindicatos universitarios es la mejor manera de tomar la idea de huelga. ¿Por qué? Porque lamentablemente un líder obrero, Emilio Portes Gil, convoca en su breve periodo presidencial a un congreso de cámaras industriales para unificar las distintas normas laborales de los estados, y en este proyecto que va a salir se va a domesticar la huelga, porque se va a reglamentar cuando en la Constitución no se da ninguna línea de reglamentación alguna. Viene este proyecto, duerme un poco en la Cámara, se remoza y viene nuestra ley de 31, pero ya en esa ley nos está dando requisitos con una breve reforma que ya hizo referencia unos de mis antecedores en la palabra, pero estas reglas que tiene son reglas mínimas, pero bien es cierto que se pueden prestar a interpretaciones muy distintas por un malintencionado juzgador o por criterios también malintencionados o presionados de nuestras autoridades federales en la Suprema Corte de Justicia. Uno de los ejemplos más reales del ejercicio de la huelga, y tomando tal vez lo que decía la doctrina cuando se inicia la huelga, que esta es producto de la lucha de clases, que va a hacer posible la conciencia de clase en los huelguistas y la manera de practicar esa lucha de clases. El SME es el ejemplo típico del sindicato más antiguo que tenemos, vivo, peleador, luchador, y que previó precisamente en otro de los instrumentos del derecho colectivo, que fue el contrato colectivo de trabajo que celebró con luz y fuerza del centro, donde previó que cuando por cualquier circunstancia o juicio cambiara de denominación la empresa o fuera trasladado, claramente lo dice, a Comisión Federal de Electricidad, sería patrón sustituto. Y aún tan claro esas disposiciones del contrato colectivo de trabajo, como nos ha informado de la resolución que se tomó el día de ayer, en que se amparó a SME y se decreta patrón sustituto a la CFE. ¿Qué mejor visión jurídica de esos líderes de SME? En sus estatutos, que también se han referido, libremente se pueden formular. El SME estableció que cualquier miembro de su comité ejecutivo o delegacional no podrá ocupar ningún cargo público, porque precisamente la tentación de los cargos públicos en ocasiones se desvía el interés sindical. Pero quiero pensar lo siguiente: compañeros han dicho que no hay huelgas porque hay maneras de subcontratación,
presiones de todo tipo, pero yo digo, en Chihuahua hemos tenido huelgas estalladas significativas, únicamente dos. En 1984, la huelga de aceros de Chihuahua. 15 años después, Dinatex. Sin embargo, fuera de esas dos huelgas, no ha habido nada. ¿Qué sucede? No porque los trabajadores tengan miedo a la huelga o porque los patrones sean demasiado benignos en las peticiones que plantean los trabajadores, sino que existe el temor al desempleo. La economía que vive el país no es propicia para exigir prestaciones superiores a las que pueden dar, y eso revela que la clase trabajadora se ha sido consciente de hasta dónde puede presionar, porque la huelga es el mejor instrumento para lograr prestaciones sociales y económicas de un patrón que tiene posibilidades de otorgarla cuando su plusvalía es fuertemente notoria. En resumen, porque todos coincidimos en lo que es la huelga, su presente, su futuro, que no puede desaparecer, y a lo mejor con una teoría dialéctica de ese péndulo que fue de la izquierda al centro, a la derecha, pues a lo mejor posteriormente vuelve a la misma izquierda y los medios radicales se van a hacer notar, y entonces esa tranquilidad, ese león dormido que es la clase trabajadora, va a despertar. Gracias. Gracias, maestro Humberto Flores. Vamos a entrar a la etapa final. Nos acompaña en este panel de expertos, ya en la mañana leímos una breve semblanza, el doctor Carlos Reynoso Castillo, quien en esta ocasión acude como representante de la dirigencia nacional de la CROC. Entre otros estudios, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, con un doctorado en la Universidad en la Sorbona en Francia, y un reconocido y destacado asesor laboral en materia sindical. Adelante, mi estimado doctor. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos nuevamente. Quisiera, como ya lo acaban de escuchar, pues señalar las razones de mi presencia esta tarde ante ustedes. Me ha pedido el señor senador Isaías González Cuevas, dirigente nacional de la CROC, y la dirigente estatal de la CROC, Gloria Porras, que ocupe este espacio que en su momento estaba reservado para la CROC, para expresar algunos comentarios en torno a este tema de vital importancia como es la huelga. Esta invitación sin duda me honra y me distingue y me compromete a compartirles algunas ideas que espero no sean repetitivas de lo que hasta ahora brillantemente hemos escuchado. Nosotros consideramos que cuando hablamos de huelga, sin duda estamos hablando de un tema de gran polémica, de un tema emblemático en el derecho del trabajo. Si nosotros buscáramos la figura o la institución jurídica que refleja tal vez de mejor manera la historia del derecho del trabajo, no tendría yo la menor duda en señalar a la huelga como esta institución que refleja de manera clara, cruda y directa y abierta el enfrentamiento de los dos intereses en pugna en las relaciones laborales. Esta idea entre el derecho, por un lado, a la propiedad, el derecho a la propiedad de los medios de producción, y por otra parte el legítimo derecho a defender los intereses de la clase trabajadora, el deseo y el interés por mejorar las condiciones de vida. Este enfrentamiento de intereses ha tenido históricamente una salida, entre comillas, y esa salida se llama el derecho de huelga. En ese sentido, esta figura emblemática atraviesa hoy en día, desde nuestro punto de vista, por una situación francamente paradójica. Se trata de un tema que, como lo acabamos de escuchar, despierta las pasiones y tiene un amplio análisis en la doctrina laboral de todos los tiempos. Sin embargo, la huelga hoy en día pareciera, y lo digo con mucho cuidado, como una figura en extinción. Nada menos, los datos los señalaba la doctora hace un momento,
La estadística que en este momento muestra la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en materia de asuntos federales señala que al día de hoy, al mes de octubre, en lo que va de 2012, se han presentado a nivel federal aproximadamente 7,000 emplazamientos a huelga, de los cuales solamente están vivos 3 casos concretos. Es decir, la huelga, exagero un poco, no pinta en México. La huelga es un tema que ha dejado de ser en la práctica tal vez lo que fue en otra época, pero que sigue siendo un tema de gran importancia para nosotros. Con la finalidad de no perderme la explicación, yo quisiera muy brevemente, a partir de esta introducción, desarrollar muy rápidamente 3 ideas muy sencillas que tienen que ver con el título de esta mesa. Primeramente, ¿de dónde venimos en materia de derecho de huelga? Segundo, ¿dónde estamos? Y tercero, ¿hacia dónde vamos? Lo primero, ¿de dónde venimos en materia de huelga? Sin duda hay cantidad impresionante de literatura que trata de establecer las fases por las cuales pasa el derecho de huelga, y hay esta clasificación del maestro de la Cueva tratando de distinguir la fase de prohibición, tolerancia y reconocimiento, que es una clasificación sin duda importante que yo creo que se adecúa más a la realidad europea más que a la realidad mexicana. Basta recordar lo que pasó entre el mes de marzo, mayo de 1916 y lo que pasó hasta el 5 de febrero de 1917, donde por un lado tenemos el gran reconocimiento internacional de la huelga a nivel constitucional en 1917, pero meses atrás el entonces presidente Carranza reprimió con herramientas penales los movimientos de huelga que estaban en curso. En ese sentido, estas contradicciones propias del devenir histórico nos muestran cómo el caso de la huelga es el caso de un movimiento que primero se dio en los hechos y después se reconoció en el derecho. Es decir, la huelga primero fue un fenómeno que se dio en la práctica y que al paso de los años fue objeto de reconocimiento en los ordenamientos legales. Sin duda, y de eso nos sentimos muy orgullosos, la Constitución Social de 1917 reconoció expresamente el derecho de huelga, y después los estados de la República entre 1917 y 1931 reconocerían legalmente el derecho de huelga, entre ellos Chihuahua, dicho sea de paso, Nayarit, Veracruz, etc. 1931 reconoce en la ley reglamentaria, primera ley federal del trabajo, capítulo específico sobre el derecho de huelga. Ya se señalaba hace un rato cómo este derecho de huelga ha ido siendo reglamentado poco a poco, ha estado construyéndose un marco jurídico que encuentra momentos culminantes en 1970 y un momento de quiebre, como lo decía el licenciado Martínez hace un rato, el doctor Martínez hace un rato. 1980 marca tal vez desde mi punto de vista un quiebre en la evolución de la huelga, de la reglamentación de la huelga, a partir de la cual se va construyendo una reglamentación que muchos, entre ellos lo ha señalado en su libro importantísimo sobre el derecho de huelga, que yo los invito a comprarlo, lo tienen aquí afuera, un estudio excelente que desarrolla un capítulo específico sobre la incorporación del artículo 923 a la Ley Federal del Trabajo de 1980, en donde él llega a la conclusión, se trata de un artículo que incorpora una serie de elementos que van a limitar al derecho de huelga y que da facultades expresas a las juntas de conciliación y arbitraje, facultades en un sentido muy amplio que en buena medida van limitando al derecho de huelga. 1980 a la fecha, yo diría que esta evolución del derecho de huelga se ha visto complementada por una serie de criterios jurisprudenciales que hoy en día es muy difícil entender el derecho de huelga si solamente leemos la Ley Federal del Trabajo. El derecho de huelga hoy en día tiene un derecho jurisprudencial de la huelga que va en esta dirección de precisar, de definir y algunos dicen de limitar y acotar el derecho de huelga. Segundo punto, ¿dónde estamos el día de hoy? Bueno, sin duda hoy tenemos un régimen jurídico con diferentes espacios en los cuales se regula la huelga a nivel constitucional y a nivel internacional. A nivel internacional, como también se ha señalado, no tenemos un solo convenio de la OIT que toque el tema, pero sí tenemos normas internacionales que reconocen al derecho de huelga como un derecho humano, y esto lo subrayo porque tiene un significado particularmente trascendente a partir de la reforma constitucional que se hizo en materia de derechos humanos. Y una vez más ahí encontramos las paradojas de un derecho de huelga. Por un lado, un
un derecho de huelga que en la vía de los hechos se va acotando, y por otro lado derechos humanos, incluyendo los laborales, que parecieran irse consolidando. Ahí tenemos un divorcio entre las tendencias internacionales de consolidación de derechos laborales y las prácticas incluso de las juntas en lo cotidiano que parecieran alejarse de esa tendencia internacional. En nuestro derecho interno hoy en día tenemos esta parte de la huelga en el sector público, que es un tema muy interesante, pero solamente en los libros. Es un derecho virtual que no tiene ejercicio en la práctica y que en ese sentido, como bien se señalaba también hace un momento, los debates internacionales en materia de huelga en el sector público han avanzado desde hace mucho tiempo sobre el tema específico de los servicios esenciales. En el otro sector, el sector privado, el derecho de huelga tiene hoy en día un esquema de causas, de procedimiento, de titulares del derecho, que si bien es cierto no se ha modificado en la ley en los últimos 30 años, sí se ha modificado por vía jurisprudencial. Digamos, el régimen jurisprudencial de la huelga ha ido siendo matizado en términos de quiénes pueden incorporar, presentar un emplazamiento, qué tipo de causas, etcétera. Entonces, nuestra evolución se ha ido por el lado de la jurisprudencia. Hay gente que todavía dice que en México no se ha reformado el derecho del trabajo. Vaya que se ha reformado, no por la vía constitucional, no por la vía legal, pero sí por la vía jurisprudencial. Y en ese sentido estamos ante un régimen jurídico que se ha ido perfeccionando, que se ha ido limitando. En algunos casos, esta limitación ha ido también por terrenos poco ortodoxos. Pongo el caso concreto de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, que en un exceso de facultades de la presidencia y el pleno decidió establecer una serie de criterios en base a los cuales se podían presentar los emplazamientos. Esta atribución metalegal que nadie le dijo al pleno de la Junta Local, afortunadamente hace unos días ha sido declarada inconstitucional. Ese mal ejemplo del Distrito Federal ha cundido en algunos estados, en donde algunas juntas locales de conciliación y arbitraje, por la vía de los hechos, por la vía pretoriana, por sus pantalones, han decidido establecer criterios para los emplazamientos a huelga. Son perfectamente legales, son formas de práctica que se han ido alejando de los planteamientos constitucionales. Tercer punto, ¿hacia dónde vamos en materia laboral y en materia de huelga? La huelga, como institución clave del derecho del trabajo, se ve inmersa en este debate, falso debate diría yo, entre las dos grandes posiciones que parecieran hoy disputarse la escena laboral en el mundo y en el caso mexicano. Por un lado, esta idea del derecho protector, del derecho garantista, del derecho propiedad de los trabajadores, del derecho que decimos no se debe tocar porque son garantías ganadas al paso de los años. Esta idea que nos enseñaron en las universidades se enfrenta hoy a la otra posición, esta posición que dice que el derecho del trabajo es un obstáculo a la modernidad. Es un obstáculo a la creación de empleos, es un obstáculo para que el país se modernice. Flexibilidad contra garantías. Es un debate, un falso dilema en el cual se nos ha metido, porque hay ejemplos, bastantes en Europa, pocos en América Latina, donde esa aparente contradicción no puede ser planteada en términos disyuntivos. No podemos caminar por el lado de protegemos o modernizamos, conservamos derechos o flexibilizamos. No. La flexiseguridad, como se ha llamado en algunos países europeos, es este intento de tercera vía que a nosotros nos gustaría ver en el caso mexicano. Necesitamos flexibilizar, por supuesto, las empresas necesitan flexibilizar porque están metidas en un mercado que difiere mucho de aquel contexto en el cual fueron creadas. Pero esa flexibilidad, esa adaptación de los derechos no puede ser en detrimento de la seguridad y los derechos de los trabajadores. ¿Es posible esta coincidencia? Nosotros estamos convencidos de que sí, y esta tercera posibilidad es una posibilidad que lamentablemente no está presente en el debate actualmente de las relaciones de producción. En ese debate, la huelga aparece también llevado por la vorágine de la discusión sobre el futuro del derecho al trabajo. Y en ese sentido tenemos aquella gente que ve en la huelga, al igual que el derecho al trabajo, un obstáculo para las inversiones, un obstáculo para la creación de empleo, un obstáculo para la modernización del país. La huelga, sin duda, es la herramienta más importante, y si no es que la única, con que cuentan los trabajadores para presionar en las relaciones laborales.
Pensar en eliminar la huelga, como se hace en algunos proyectos de reforma, me parece, como ya se habían dicho esta tarde, es desconocer la historia del derecho del trabajo y es quitar, sin duda, aunque simbólica, una de las herramientas importantes de los trabajadores en el mundo. ¿Dónde estamos en este momento en materia de huelga? Por diversas razones hemos estado cerca de la Cámara de Diputados en los últimos 2 años en que se discutieron las más de 500 iniciativas de reforma presentadas en la anterior legislatura. Y por razones diversas estamos cerca del Senado de la República viendo cuál es la evolución de la discusión de este proyecto de reforma. En el momento en el que estamos hoy en día, y esto hay que verlo casi hora por hora, pero el 10 de octubre a las 6 de la tarde en el Senado de la República se está discutiendo una iniciativa preferente que fue discutida en la Cámara de Diputados, pero en la minuta que llegó el pasado lunes de la semana anterior a la Cámara de Senadores, no hay ninguna propuesta en materia de huelga. Es decir, la iniciativa preferente que mandó el presidente de la República sí planteaba un nuevo régimen de la huelga que tocaba básicamente 2 aspectos. La duración de la huelga, sugiriendo que la huelga se limitara a 60 días, y por otro lado, el establecimiento del arbitraje obligatorio. Esto que se discutió en el mes de septiembre no aparece en la minuta y el dictamen llegado a la Cámara de Diputados, y en ese sentido nosotros estaríamos tentados a pensar que independientemente de lo que pase en el Congreso no habrá reformas en materia de huelga, lo cual no necesariamente es algo de lo que podamos estar orgullosos, pero en todo caso, por lo menos esta tarde no se está discutiendo en el Senado el capítulo de huelga en el caso de nuestro país. Me acerco a mis últimas reflexiones. Yo quisiera compartirles que nosotros creemos que la huelga sigue siendo un gran derecho reivindicatorio, pero que este simbolismo histórico, doctrinal de la huelga ha dejado en buena medida de tener la aplicación, como lo hemos escuchado, práctica que tuvo durante mucho tiempo. Sin embargo, nosotros estamos convencidos de que más que hablar de la huelga, que sin duda es un tema importante, el gran tema del que hay que hablar hoy en día para los sindicatos es esta necesaria y yo diría urgente reflexión de las organizaciones sindicales en términos de preguntarnos cuáles son, primero, cuáles han sido, cuáles son y cuáles serán en el futuro los mecanismos de lucha de los trabajadores. Nosotros volteamos a ver a los libros y nos dicen es la huelga, pero nos estamos dando cuenta que la huelga hoy en día es una institución que no puede ser vista ni entendida ni estudiada a partir exclusivamente de los aspectos legales. Hoy en día en cualquier huelga hay actores que nada tienen que ver con la huelga y que participan en las mesas de negociaciones. ¿Qué carajos hace en un organismo descentralizado la Secretaría de Hacienda fijando los salarios? Pues resulta que la Ley Federal del Trabajo no dice que ese actor forme parte de los movimientos. Sin embargo, están los consumidores, están las organizaciones vecinales, están una serie de actores que hoy en día forman parte del panorama de una huelga. En ese sentido, la huelga sin duda sigue siendo un elemento importante en la lucha de los trabajadores, pero insisto, me parece que hoy en día el gran tema es cuáles son los mecanismos de lucha con los que deben de contar los trabajadores en el corto y el mediano plazo. El futuro de la huelga, desde mi punto de vista, es el futuro de la reflexión de los medios y mecanismos de lucha de los trabajadores, donde sin duda la huelga sigue siendo la herramienta histórica, tradicional, importante, pero hoy en día me parece que los trabajadores no pueden seguir apostándole a la huelga como única herramienta, habrá que ir pensando cuáles son los otros mecanismos y ahí la creatividad me parece que nos está faltando. Muchas gracias. Muy bien, nos va a hacer el favor de cerrar este panel de expertos el diputado federal Fernando Salgado Delgado, que viene en representación personal del líder de la CTM a nivel nacional, Joaquín Gamboa Pascoe. Es diputado a la actual legislatura en el Congreso de la Unión, es miembro de la Junta de Gobierno de la CONSAR, miembro del Consejo de Administración del Infonavit y ha ocupado diversos cargos tanto en la Profeco como en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Primero, con la satisfacción de compartir esta mesa con tan distinguidos y conocedores académicos
tan comprometidos con el movimiento de los trabajadores. Y me parece que hoy estamos en octubre, no me parece que estamos en octubre, sé que estamos en octubre, pero hoy que estamos en octubre, que es el mes que se denominó lucha contra el cáncer de mama, parece que hay que poner sobre la mesa la participación fundamental de las mujeres. Y en la huelga no fue en absoluto ajeno la participación de las mujeres. Y tenemos grandes, y todavía en una mesa cargada hacia el sexo masculino, por las razones que sea, tenemos grandes pendientes y grandes asignaturas pendientes que cubrir con las mujeres en México. Yo veía estos días que hemos estado en Chihuahua y me llamó mucho la atención una foto de una manifestación femenil. ¿Cuál era la demanda? Las mantas decían: todas queremos trabajo. Es una demanda vigente después de 100 años. Hay que apuntar también que en aquellas huelgas históricas, porque cuando viene el 1 de mayo y a uno le toca decir un rollo sobre el 1 de mayo, dice de las huelgas de Cananea, de Río Blanco y los mártires de Chicago, y todos esperamos grandes aplausos por esos mártires, pero no hemos revalorado la importancia que tenían todos estos luchadores sociales. Por ejemplo, y en la misma línea en el tema femenino, es poco sabido y poco valorado que una mujer trabajadora, Lucrecia Toriz, fue la única de entre varios miles de trabajadores que le hizo frente a la tropa de Porfirio Díaz. Y frente al valor de esa mujer, la tropa de Porfirio Díaz no pudo disparar. Lo hicieron cobardemente después, en una emboscada, contra mujeres, niños, contra trabajadores, pero es el valor que no le hemos dado todavía hoy a la mujer. Y el tema de la huelga es para nosotros muy significativo en el movimiento obrero, porque no nace el derecho de la huelga, sino, como ya bien se dijo aquí, después de practicada. Esto es, la huelga es un movimiento natural de los trabajadores con el que tuvieron que hacer frente. ¿Cómo podían enfrentar el poderío del dinero de los patrones? Pegándoles en el bolsillo. ¿Y cómo se hace eso? Parando la producción. Por eso, en forma natural, surge el movimiento de la huelga como una respuesta nunca violenta. La violencia siempre vino de quien enfrentó a la huelga, de los patrones, del concurso de los patrones con los gobernantes. Hay que recordar que, confiados los trabajadores de Río Blanco, pidieron el arbitraje del señor presidente Díaz, confiando en la institución presidencial para que sabiamente tomara una determinación sobre las razones de la huelga. Y la determinación que toma el señor presidente Díaz sobre esa huelga fue: el patrón tiene la razón, regrésense a trabajar o aténganse a las consecuencias. Las consecuencias fueron de muerte y de sangre esos días allá en Veracruz. Y pensaríamos que esa actitud se había acabado allí apenas en Río Blanco y en toda la represión en Cananea y todos los demás movimientos sociales que hubo previos a la Revolución Mexicana, pero no. Hace un rato se decía que Venustiano Carranza amenazó con penas. Bueno, pues ni más ni menos con la pena de muerte, fue con lo que amenazó a la huelga general en México del 30 de julio, si mal no recuerdo, de 1916. Pues el presidente muy rápidamente sacó papel y pluma o dictó,
y expidió un decreto condenando a la pena de muerte a los huelguistas, el revolucionario triunfador de México. Y plasmado en la Constitución de 1917 como un derecho, tuvimos que esperar para ese y para todos los demás, reglamentarlos ya hasta 1931, 14 años después. Esa era la urgencia de atender los reclamos de los trabajadores. De tal manera que el tema de la huelga, hoy convertido en derecho, hoy naturalmente atacado, tan así que no tenemos los datos, no existen los datos, y si existen no sabemos dónde están, de cuántas huelgas hay en México. Bien se afirmó aquí de los 7,000 emplazamientos y de algunas decenas, muy pocas de huelgas, pero eso es solamente en materia federal. No conocemos en materia local, que es donde está el grueso de los trabajos, de los empleos. No sabemos cómo estemos, dónde estemos ubicados y sobre todo, cuáles sean los resultados de esas huelgas. Porque llegar a la huelga es un asunto que pudiera sonar romántico, pero es un asunto de dificilísima decisión para los trabajadores. Y yo les voy a platicar de dos que hemos vivido y de una que sigue en curso. En 2005, 2006 estalló la huelga en Canal 40, no sé si lo recuerden. Estalla la huelga. ¿Por qué estalla la huelga en Canal 40? Pues porque el patrón dejó de pagar 12 quincenas, no más, 12 quincenas. ¿Qué haría cualquier jefe de familia llegando a su casa sin lo de la quincena? La señora le diría, a lo mejor con razón, a lo mejor sin ella, que se lo gastó en algún otro lado. Pero a la segunda quincena se emplaza a huelga, sin pago. A la tercera, en asamblea se determina si estallar el movimiento. Y así, una por una, los trabajadores esperanzados y confiando en su empresa, aguantaron hasta las 12 quincenas. ¿Qué hizo el patrón? Pues salió huyendo. Pero luego nos enfrentamos el día del estallido de la huelga con una empresa de no muchos trabajadores. Nos enfrentamos con alguien con quien no esperábamos enfrentarnos, con el Seguro Social. El Seguro Social, los funcionarios de la delegación correspondiente se mueven muy rápidamente y llegan con camiones y con grupos de gente a tratar de sacar lo poco que había dentro de la empresa. Afortunadamente, con la solidaridad de compañeros de la CTM, se evitó que nos quedáramos con una huelga en lugares rentados y sin ni siquiera la máquina de escribir, bueno, la computadora que había dentro. Esa huelga se resolvió porque esta empresa fue absorbida por otra y se hizo cargo de todo el pasivo laboral. Tenemos un segundo ejemplo que desgraciadamente lo hemos perdido de vista, porque para nosotros el asunto de la huelga no se trata de un asunto publicitario, ni de mercadotecnia, ni de quedar bien. Es un asunto absolutamente delicado. Igual, ustedes no sé si se acuerden, acá en Chihuahua lo habrán escuchado, de Radio Monitor. Radio Monitor, una empresa en la Ciudad de México que, al igual que las otras, que la otra que les platiqué, dejó a sus trabajadores también casualmente 12 quincenas. Hasta allí los propios trabajadores decidieron estallar la huelga. Nos vamos a la huelga hace 4 años y la huelga ahí sigue. Adentro del local están los aparatos que después de 4 años pues pensamos que ya no sirven, las antenas, las computadoras,
las memorias, los CDs, lo que haya, lo poco que haya, pero nos encontramos con algo muy interesante. El local lo tenía hipotecado el dueño. Hoy el local lo estamos peleando después de 4 años para hacer frente a lo que hoy se le debe a los trabajadores. Lo estamos peleando con Bancomer. Si hay alguien de Bancomer, no se ofenda, pero mejor lleguemos a un arreglo, ¿no? Entonces, tenemos una absoluta incertidumbre de qué es lo que va a pasar en esta huelga. ¿Y hacia dónde voy? La huelga es un derecho que hoy no puede estar a debate. En efecto, en la iniciativa, y no solo en esta, desde 2002, desde la iniciativa de diciembre de 2002 venían temas que precisamente iban a resolver esto. ¿Y cómo lo iban a resolver? Pues lo iban a resolver de la mejor manera para ellos. Esto es, que un tercero llegara, dijera este local, que Bancomer llegara y dijera, la casa es mía, y nosotros tuvimos que poner las banderas de la huelga en los postes y nuestra huelga en la banqueta, a un lado del garage para dejar entrar a los coches. Y esa no era una manera de resolver este tema. Yo quiero confesarles que en alguna ocasión, con motivo de un seminario, viajé a Japón y les pregunté sobre la famosa huelga japonesa, de la que incluso me hablaron en la universidad. Y sí me da pena decir que me hablaron de ella en la universidad, porque me decían, pues en la huelga japonesa los trabajadores trabajan más. No sé si lo hayan oído eso. Yo en una planta en Mitsubishi, allá en Toyama, le pregunto al líder de los trabajadores, ¿cómo le hacen para chambear más y hacer huelga? ¿Cómo es la presión? Y un japonés abrió los ojos como tapatío y me dijo, ¿quién le dijo eso? Pues allá en México dicen que así es. Dice, no, de ninguna manera. ¿Cómo vamos a hacer presión? Estarían felices los patrones. Aquí la huelga se hace cerrando las puertas, poniendo cadenas, colgando banderas rojinegras y cerrando el establecimiento. Pues un asunto absolutamente diferente. Lo que le dicen a usted, bueno, pues es parte de esa mitología que luego nos han venido a transmitir por acá, pues para sacar jugo, naturalmente. Pero miren, hoy es muy importante y se plantean varios retos derivados del tema de la reforma, del tema de la huelga, de los derechos colectivos de los trabajadores. Nosotros no estamos orgullosos de que no haya huelgas, pero no estaríamos orgullosos ni satisfechos de que las haya tampoco, porque eso significa que las cosas andan mal y que andan muy mal, porque las que nos ha tocado protagonizar las han decidido nuestros compañeros trabajadores en un asunto absolutamente extremo, Y nosotros nos hemos dado la tarea de ir generando comunicación, fluidez, porque precisamente ahora con el debate de la reforma, y lo tocó bien aquí el compañero de la CROC, alguien del PRD me decía sobre estos temas, y yo le decía, mira, la Ciudad de México, que ustedes dicen que es la más progresista, está prohibida la huelga. ¿Por qué razón? Porque en los criterios de los que hablaba el doctor, para una huelga nos pedían que fueran los padrones firmados y sellados por el patrón. Sí, vete a demandarme, ponerme una demanda de huelga en el Distrito Federal, Ya no quiero meterme en las demás, pero hoy el gran reto que tenemos frente a esto, miren, hoy tenemos figuras de eufemismo para los trabajadores, donde hay asociados, donde hay, no hay empleados, pues. Los muchachos que van hoy a McDonald's
a pedir chamba, se las ofrecen de buen grado por 20 pesos la hora sin que haya un solo compromiso del empleador para con ese joven. ¿Por qué? Entre los muchos retos que tenemos, porque hay ni más ni menos que una enorme cantera de jóvenes, mujeres jóvenes entre los 14 y 29, niñas y ya profesionales, pero la Constitución habla del trabajo desde los 14 años y por eso lo digo yo. Hay casi 14 millones y varones hay cerca de 15. Es una gran cantera que hoy la promesa que tiene esa gran cantera es dar trabajo de altísima calidad, por muy pocos recursos. ¿Por qué han tomado lo que le llaman el mercado laboral? ¿Por qué lo han tomado como parte de la ganancia hoy? Hoy en México cuesta más barata la nómina que la energía eléctrica de cualquier empresa. Más o menos la nómina anda en 21 a 23% y la luz anda casi en el 40%. ¿Por qué nos agarran a nosotros? Si saben, si estamos muy claros que la única riqueza posible se da a través del trabajo, que los bienes y servicios que nosotros creamos son para satisfacer las necesidades del ser humano. ¿Cómo mediar? Yo no sé si tengamos que mediar, yo creo que tenemos que seguir peleando porque la fuerza de los trabajadores es precisamente constituirse en organización. En las grandes empresas no tenemos problema nosotros porque allí con discusiones, con debate, con lucha logramos llegar a acuerdos. Donde hoy está creciendo más el empleo en el sector de los servicios, en el sector del turismo, por ejemplo, es donde se está creando el empleo y donde está precarizándose más el empleo. Es allí donde hacen uso de esa gran cantera, en los call centers, en los, no quiero decir Oxxo, no se vaya a enojar algún empresario que esté por aquí, en todas las empresas de comercio, de servicios, donde está creciendo el empleo. Esa gran cantera significa un enorme apetito por ahorrar dinero, por ganar y generar ganancias. Nosotros desde los sindicatos no representamos interés por el dinero ni por esos intereses. Nosotros defendemos trabajadores y defendemos seres humanos. Por eso la otra óptica, la que habla del dinero y del negocio, es la que nos dice que nos llevarán en lugares de la OCDE, de tal lugar a tal lugar, ya me voy, que vamos a subir tales escalones. Para nosotros hoy el gran reto y el centro de la atención que nos debe mover en los derechos colectivos y en los derechos individuales es cómo damos la pelea en el mundo, cómo generamos competitividad, cómo somos más productivos, satisfaciendo las necesidades nuestras. Y el gran reto es, después de 25 años de lucha contra la inflación, es cómo damos real valor al trabajo y poder adquisitivo a los salarios de nuestros trabajadores. Para esta reforma nos han machacado lo de la productividad, pero incongruentemente, paradójicamente, al mismo tiempo el gobierno de la República anuncia que somos el primer lugar en fabricación de televisores, el cuarto lugar en fabricación de automóviles, que somos de los primeros lugares en fabricación de teléfonos celulares. En otras palabras, nos dicen que no servimos, pero que sí servimos. Somos altamente productivos en muchas industrias y lo que no hay es hoy un acuerdo para poner el día a las demás industrias. Y termino. Hay y deja un gran vacío la falta de compromiso del gobierno al no meter no solo en esta iniciativa, sino en toda su estrategia de política pública, cómo va a hacer frente a la justicia laboral para que sea verdaderamente expedita, cómo va a hacerle para que la inspección en los centros de trabajo sea efectiva y no está repitiendo lo que nos ha pasado con el tema del petróleo, con los Pocitos en Coahuila, con pasta de conchos, que para nosotros son muchísimas familias que han quedado sin nada. Y luego, en el tema del outsourcing que tanto daño nos está haciendo,
¿Cómo vamos a obligar a quien contrata una prestadora de servicios a que sea patrón solidario para con eso ir eliminando la figura de tal manera que tengamos una sola cosa? Y con eso termino. Hoy que hablan de transparencia, que tengamos certeza, claridad y transparencia en la relación laboral. Muchas gracias por su tiempo. Bien, hemos llegado al final de esta emocionante conferencia respecto a un tema que se está convirtiendo en candente sin que nosotros nos demos cuenta. Ha causado un gran estupor nacional el deseo de terminar con la huelga, y parece ser que ya en la actualidad han retirado esa pretensión de modificar la ley afectando a la huelga. Pero no olvidemos que ahí está pendiente el deseo de destruirla y que debemos estar todos también unidos para poder defender uno de los derechos más hermosos que nos legó nuestros padres y la revolución, la huelga. Muchas gracias.